Ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos, esta es la clase del 29 de septiembre. Voy a anotar quiénes están. Lenny. Marco Antonio. Alison. Naira. Rosalidia. Y Yamir Lucas. Esperemos que se vayan uniendo otras personas más, pero por mientras comenzamos. Son 6 los asistentes actualmente, 2, 4, 6. Perfecto. Elisa Ríos. Elisa, bienvenida. Es su primera clase y me gustaría conocer su nombre completo. Melissa, usted no está en listas, por eso le digo. ¿Cuál es su nombre completo? Para anotarle en la lista. No la escuchamos. A pesar de que está desactivado activado su micrófono, no la escuchamos. Trate de solucionar eso, por favor. Por mientras comenzamos la clase. Estamos en la unidad 2, el ciclo contable. Hemos hablado de lo que es un ciclo y por qué es importante el establecer ciclos contables para hacer el análisis de estados financieros. Hemos hablado en la clase anterior de manera introductoria, hemos descrito lo que es el ciclo, lo que es un ciclo, y hemos dicho que son fases que se repiten una y otra vez. Y desde el punto de vista contable, la vida de una empresa se
Se divide en ciclos porque es al final del ciclo, en el momento en el que se generan los estados financieros, que son documentos que las personas analizan para poder tomar decisiones respecto de una empresa. Entonces, el partir una empresa, la vida en ciclos es importantísimo y es súper necesario para poder hacer el análisis contable. Disculpen por la interrupción. Continuamos. Hemos hablado de la visión sistémica. La visión sistémica nos dice que la contabilidad es un sistema, ¿no? Y en todo sistema hay algunos elementos que es necesario enumerar. Estoy haciendo una recapitulación muy rápida de lo que hemos visto en la clase siguiente, la clase anterior. Hemos visto de que el ciclo contable nos asegura que las decisiones que vayamos a tomar en función del análisis de la documentación que proviene de la contabilidad son aprovechadas, tienen impacto en el ciclo siguiente, ¿no? Hemos determinado los criterios con los que se define cuánto debe durar ese ciclo. La duración del ciclo es algo que la empresa define. Y para definir la duración del ciclo, hay que tomar en cuenta 3 criterios. Los criterios administrativos, que rondan alrededor del volumen de información que hay que analizar y la disponibilidad de los recursos. Los criterios empresariales, que hablan sobre la oportunidad, la pertinencia y la relevancia de la información a ser analizada. Y también los criterios que están alrededor del cumplimiento de normas. Si alguien nos dice es obligatorio que usted haga por lo menos un ciclo contable anual, ese generalmente es el criterio que prima. Hemos hecho una pausa ahí para hablar de los sistemas contables. Hemos dicho que existen 3 tipos de sistemas contables. Los sistemas manuales, que son los primeros sistemas que se han implementado, que muy pocas empresas lo utilizan, generalmente es utilizado por empresas muy pequeñas. Los sistemas mecánicos o de registro directo, que prácticamente ya no se utilizan. Y los sistemas computarizados. Cada vez más empresas se están sumando a utilizar sistemas computarizados. Hemos descrito los 3 tipos de sistemas, los sistemas manuales, los sistemas mecánicos que están fundamentados en el uso de tarjetas y los sistemas computarizados en los que la responsabilidad y el volumen de trabajo recaen en computadoras. Hemos descrito que hay mucho software comercial muy barato para hacer contabilidad, ¿no? Paquetitos incluso que son gratuitos. Y bueno, ahí nos quedamos. Ahora tenemos que proseguir. Dejamos la pausa a un costado y vamos a proseguir explicando las fases del ciclo contable. Un ciclo contable tiene fundamentalmente 4 fases. 3 de esas fases están dentro del ciclo contable y hay una fase que está fuera. Estas 3 fases están dentro del ciclo contable y esta se hace por fuera.
pero forma parte del ciclo contable. O sea, la necesidad de hacer un ciclo contable proviene de la oportunidad de hacer el análisis. El ciclo contable comienza con una fase que se llama apertura. En la apertura declaramos con qué cosas está comenzando la empresa, cómo estamos comenzando. Luego viene una fase mucho más larga en la que se realiza el registro de las operaciones de la empresa. La apertura generalmente se hace en un día. En realidad se hace en un instante, pero generalmente se hace el primer día del registro. Las operaciones se realizan durante todo el ciclo durante toda la duración del ciclo. Y el cierre generalmente toma un día también, en realidad toma un instante, pero se registra en un día y es el último día del ciclo. Entonces, si el ciclo contable es de un año, la apertura se hace el primero de ese año, el 1 de enero del año 2020. Las operaciones se hacen desde el 1 de enero hasta el último día, el 31 de diciembre del año 2020. Se hace el cierre del ciclo y durante los 365 días se hace el registro de las operaciones que hace la empresa. Una vez concluido el ciclo, se procede al análisis de la información. El cierre involucra la generación de estados financieros. Los estados financieros, nunca se olviden, son documentos que muestran información valiosa de una empresa, información resumida de una empresa. Entonces, los encargados de su administración hacen un análisis de esos estados financieros. ¿Para qué? Para tomar decisiones que se puedan aplicar en el siguiente ciclo contable. Sin embargo de eso, hay un instante previo al ciclo contable, que es una fase de definición de las políticas contables. No forma parte del ciclo. Generalmente sucede antes del inicio. Imaginémonos que esta es la fase de inicio. Esta es la fase de registro de hechos contables. Hemos llamado operaciones. Esta es la fase de cierre. Y esta es la fase de análisis, ¿no? Antes de que comience, hay una fase que tampoco forma parte del ciclo contable porque muchas veces no ocurre, no todos los ciclos tienen esta fase, porque una vez que se ha hecho, simplemente repetir. Es la fase de definición de las políticas contables. Por ejemplo, ¿quién va a firmar los estados financieros? ¿Cómo se van a respaldar los documentos que se archiven como parte del ciclo contable? ¿Qué día va a comenzar el ciclo contable? ¿Cuándo va a terminar el ciclo contable? Esas determinaciones se deben tomar antes de que comience el ciclo contable, por tanto, no forma parte del ciclo contable en sí. A esa fase se le llama definición de políticas contables. En la fase de definición de políticas contables se toman decisiones respecto de muchos aspectos que van a ser válidos durante el siguiente ciclo contable. Si durante ese ciclo contable hemos definido que para el siguiente van a cambiar algunas cosas, estamos haciendo definición de políticas contables para el ciclo siguiente y son válidas a partir de que el siguiente ciclo comience. Luego de la definición comienza la fase, el ciclo contable con la primera fase, el inicio, y corresponde hacer el balance y los asientos de apertura. El balance y asientos de apertura corresponden al inicio del ciclo contable. Luego viene el registro de las transacciones que se realizan dentro de la empresa y eso es el registro de operaciones de la empresa. Luego, cuando ya entramos a la fase de cierre, preparamos los estados financieros y hacemos ajustes y correcciones.
Durante todo el ciclo contable pueden haber habido algunos errores, algunas diferencias, algunas cosas que no cuadren y se hacen ajustes y correcciones para que los estados financieros muestren información verdadera. Esas introducción de ajustes y correcciones también se hacen durante la fase de cierre y finalmente cerramos. Hacemos los asientos de cierre. Luego procedemos al análisis de estados financieros y volvemos a comenzar con el siguiente ciclo contable. Hemos dicho que el ciclo contable se repite una y otra vez a lo largo de la vida de una empresa. La definición de políticas contables, que hemos dicho que a pesar de que es un paso que ocurre en cada ciclo contable, no forma parte del ciclo propiamente dicho. ¿Por qué? Porque ocurre de manera previa. Antes de que comience el ciclo contable, debemos definir qué políticas van a estar válidas durante ese ciclo contable. Y eso no se puede hacer durante el ciclo contable, tenemos que hacerlo antes. En esta etapa también se definen algunos aspectos metodológicos y los normativos. ¿Qué normas van a tomarse en cuenta para que sean válidas durante el siguiente ciclo contable? Durante todo ese ciclo contable. Además, determinamos la información fuente. ¿Qué es la información fuente? Todo hecho contable debe estar basado en algún documento. Antes, cuando teníamos una vida normal, suena hace mucho tiempo, ¿no? Imaginémonos que íbamos donde nuestro papá, nuestra mamá, y le decíamos, mami, tengo que comprarme un libro de contabilidad que el ingeniero Zabaleta nos ha dicho que compremos. Mentira, el ingeniero Zabaleta nunca dice que compren un libro porque los libros son digitales, ¿no? Ya les he mandado un texto digital, el que estamos utilizando como base de la materia, y creo que ese es el único que deberíamos tener. Si ustedes quieren comprarlo, bien, pero no es una obligación. Sé que hay muchos docentes que obligan a sus alumnos a comprar su libro. Yo no edito un libro y aunque lo hubiera editado, no voy a obligar a mis alumnos a comprarlo, ¿no? Creo que ese es un acto reñido con la moral, o sea, un acto poco ético. Pero bueno, hay muchos docentes que opinan lo contrario y allá ellos por su opinión. Entonces, según la regla básica de la contabilidad, todo hecho contable debe tener algún documento de respaldo. Y a eso iba. Vamos y le decimos, mami, el ingeniero Zabaleta nos ha dicho que compremos un libro. ¿Cuánto cuesta ese libro? 60 bolivianos. Ya, toma 60 bolivianos, pero me vas a traer recibo o factura. ¿Por qué se exige un recibo o una factura? Porque así sabemos que el hecho económico ha ocurrido. Voy a la librería, compro el libro y le digo, ¿cuánto es? 60 bolivianos, aquí tiene. Deme una factura, por favor. ¿La factura a nombre de quién? A nombre de, no sé, a ver, voy a escoger un apellido. A nombre de Guzmán, por favor. Imaginémonos que Alison ha ido a comprar a la librería. A nombre de Guzmán, por favor, y la factura le dan a Guzmán. Llega a su casa, aquí está el libro, mami, la factura, por favor. El libro no es suficiente, ¿no? El libro no es suficiente como prueba de que el hecho ha existido. Pero aquí está el libro, aquí lo he comprado. No. Yo necesito saber cuánto dinero ha costado ese libro. Porque hemos dicho que los hechos económicos son acontecimientos que tienen que ver con dinero. Y tenemos que saber cuánto dinero. Este documento tiene que mostrar explícitamente cuánto dinero ha circulado en esa transacción. ¿Ya? Entonces, aquí está la factura. Ya muy bien, sí.
pero aquí dice que el libro ha costado 50 bolivianos y yo te he dado 60. ¿Dónde están los otros 10? Mami, me he comprado un helado y también he ido en minibús y he vuelto en minibús. Ah, ya bueno. La contabilidad tiene que ser precisa. La contabilidad tiene que ser precisa. ¿En qué sentido? O sea, podemos redondearlo de 10 bolivianos en 10 bolivianos, de un boliviano en un boliviano, o tiene que ser hecha al centavo. ¿Saben qué? Les voy a contar una historia que tiene que ver con un ingeniero de sistemas, amigo mío. Hace como 25 años, un jovencito, un chico muy brillante, que se llamaba Marcelo, ingeniero de sistemas, entró a trabajar al banco. Un chico de buena familia, un chico con muy buen futuro, entró a trabajar a un banco. No voy a decir el banco ni voy a decir el apellido de este amigo Marcelo, pero es un hecho basado en la realidad. Como dicen algunas películas, esta película se basa en hechos reales. Marcelo comenzó a trabajar en el banco y obviamente como era ingeniero de sistemas se encargó de las computadoras, de los sistemas de contabilidad de la empresa. Y ustedes saben que si, por ejemplo, yo voy a pagar la luz, la factura de la luz, y la factura de la luz dice 37,90. O dice, la factura de la luz usted tiene que pagar 43,45 centavos. Imaginémonos que la factura dice 37,90. Ustedes le pagan 40 bolivianos al cajero y el cajero les da cambio 10 centavos. No. Si la factura dice 43,45 y ustedes le pagan 43,50, ¿el cajero les da cambio 5 centavos? No. ¿Qué pasa con esos 5 centavos, con esos 10 centavos? Con esos centavitos que no hay cambio. Los cajeros de las cabinas, por ejemplo, o de las fotocopiadoras, son más decentes, ¿no? No tengo cambio, toma una pastillita. Esa pastillita sabemos que cuesta menos del cambio que nos deben, pero bueno, lo aceptamos, ¿no? No tengo 10 centavitos, toma una pastillita. La pastillita costará 2 centavos, 5 centavos, pero bueno, agarramos la pastillita y nos la ponemos en la boca como una compensación porque la persona se está agarrando el cambio. En el banco no dan ni eso. ¿Qué pasaría si ustedes van a una fotocopiadora y le dan una hojita para fotocopiar? Fotocópiamelo esta practiquita, esta hoja de práctica, y ya. Te lo fotocopian y ¿cuánto te debo? 20 centavos. Y en lugar de darle 20 centavos, le dan, mira estos dos pastillitos, el otro día me has dado por 10 centavos, son dos, cóbrate. ¿Ustedes creen que la encargada o el encargado de la fotocopiadora les acepte? ¿Qué dicen? David, usted que tiene cara de habiloso, si usted en lugar de pagarle 20 centavos a una fotocopiadora le da 2 caramelos que días más antes le han dado de cambio, ¿le aceptarán o no le aceptan? No, no creo, no. ¿Y por qué nosotros aceptamos? ¿Por qué nosotros aceptamos y ellos no nos aceptan? Tal vez un poquito porque nosotros somos los clientes y al fin y al cabo sabemos que por lo menos nos están devolviendo algo. En los bancos no devuelven eso. No nos dan ni una pastilla. Y este amigo, Marcelo, ingeniero de sistemas, se hizo un pequeño programita, alteró el programa de cobranza del banco, de modo de que al final del día esos centavitos que le pertenecen al banco se iban a su bolsillo. Durante mucho tiempo, durante algunos meses, bastante tiempo,
ese programita alterado por él estaba corriendo. Entonces, todo el dinero de esas transacciones en las que no se daba cambio porque no hay una moneda de 5 centavos, de 2 centavos, de 3 centavos, no hay monedas. Incluso ahora ya no hay monedas ni de 10 ni de 20, es bien difícil encontrar de 20. Se iban para su bolsillo, se iban a una cuenta que él después agarraba y se embolsillaba ese dinero. En realidad, según él, no estaba cometiendo ningún delito porque ese dinero en realidad no existía, pero ese dinero es en realidad dinero del banco. Si no le están devolviendo al cliente, ese dinero es del banco. Entonces, después de unos 6 meses de que esa cuenta estaba funcionando, ese sistema estaba funcionando, los auditores, etcétera, se dieron cuenta de que faltaba dinero. O sea, fíjense que de centavito en centavito seguramente se juntó mucho dinero para que los del banco digan, pero aquí nos faltan 4 millones de bolivianos. No, no creo que tanto, pero ha debido ser una cantidad importante como para que agarren y comiencen a investigar. Comenzaron a investigarlo a Marcelo y Marcelo obviamente se confió en que nadie se iba a dar cuenta y hasta que un día vinieron con la policía y lo arrestaron y lo metieron a la cárcel. Y durante mucho tiempo hicieron una auditoría para ver cuánto les debía Marcelo, porque para que su pena no fuera tan alta, lo metieron a la cárcel, ¿no? Durante un tiempo estuvo en cárcel Marcelo. Y para que su pena no fuera tan alta, le dijeron, si tú devuelves todo lo que nos has robado, entre comillas, tu pena no va a ser tan alta. Yo siendo Marcelo hubiera comprado unos 2 o 3 paquetes de pastillitas y les hubiera dicho, aquí están sus pastillitas, ¿no? Pero igual que, como dice su compañero, el banco no acepta pastillas, la fotocopiadora no acepta pastillas, los del banco dijeron, aquí queremos plata y plata nos vas a dar. Entonces los papás de Marcelo tuvieron que empeñar, porque generalmente alguien que gane dinerito ese rato se lo gasta, ¿no? Joven, Marcelo era muy, muy joven, tendría unos 22, 23 años. Y los papás de Marcelo se entristecieron mucho porque nunca pensaron verlo a su hijo en la cárcel. Obviamente todo su futuro se había destrozado porque tenía ya antecedentes. Y devolvieron el dinero y Marcelo se fue a vivir a otro país. Porque esa fue la única manera en la que podía haber hallado un trabajo más o menos honorable, digamos. Pero fíjense que en temas de estos centavos no hay un documento que avale lo que va a suceder. Entonces, esta información fuente, la determinación de la información fuente que se hace en esa fase de determinación de políticas contables, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Entonces, todo hecho contable tiene que recibir facturas, tiene que recibir notas de entrega, remisión, transferencia, cheques. Esa información es la que se debe tomar en cuenta para archivar un hecho contable. Porque una vez que el hecho contable está archivado, la factura, el recibo correspondiente se archiva. Se archiva como respaldo. Hemos dicho que la contabilidad cuenta las cosas tal y como han sucedido. Por lo tanto, esos documentos son importantes, como cuando ustedes vuelven, les dan para andar a pagar la luz, el teléfono, el agua, el internet, y nos dan harta plata y volvemos. Ya, ¿cómo te ha ido? La mamá nos hace sentar y nos dice, aquí está la factura de luz, he pagado 37,90, 37,90 agarra. ¿Dónde está la factura? Aquí está. Sí, 37,90, bien. He pagado del agua, aquí está del agua, 42 bolivianos. ¿Dónde está la factura? Agarra la factura, 42 bolivianos. Va sumando, ya, todo suma 193. Yo te he dado 200, ¿dónde están los 7 pesos? Es obvio que la contabilidad tiene que ser precisa al centavo, ¿no? No le podemos charlar a impuestos nacionales o al gerente de una empresa, no, es que sabe que con lo que me ha sobrado me he comprado unos heladitos, le he invitado heladitos a mi amiga, nada que ver, no, usted paga todo lo que
Usted tiene que responder con todo el dinero que está manejando, ¿no? Lamentablemente es así. Entonces, en esta fase lo que se hace es cómo vamos a respaldar, qué documentos se van a respaldar, quiénes deben respaldar los hechos contables, dónde comienza el ciclo contable, etcétera. Diversos aspectos metodológicos y normativos que se van a utilizar durante todo el ciclo se definen en esta fase. La duración del ciclo contable, la determinación del proceso contable, quién es el responsable, quién va a revisar, quién va a validar, quién va a presentar, qué normas contables se van a adoptar, porque hay un conjunto de normas. Se llaman las normas de contabilidad generalmente aceptadas, las NCGA, o los principios de contabilidad generalmente aceptados, otro conjunto de normas, ¿no? Entonces, durante la definición de las políticas contables se dice, vamos a adoptar este conjunto de normas. Vamos a adoptar de este conjunto de normas la norma 3. ¿Por qué? Porque al final del ciclo contable, Impuestos Nacionales nos dice con qué normas ustedes han llevado la contabilidad de su empresa. Ya vamos a ver en el penúltimo capítulo cómo se hacen los estados financieros y qué es una norma contable y cómo se adopta una norma contable. ¿Okay? Entonces, durante esta fase inicial que no forma parte del ciclo contable, debemos definir las políticas contables. Luego viene, ahora sí comienza el ciclo y la primera fase es el balance y asientos de apertura. El balance de apertura, o balance inicial también se llama, es el primer estado financiero. Es el primer documento que muestra información económica de cómo ha comenzado una empresa. Este balance muestra cuánto de la empresa es de los dueños, cuánto es que han aportado los dueños de la empresa. Muestra, debe listar también con qué bienes está comenzando la empresa, con qué inventario de mercadería está comenzando el negocio. Y también debe mostrar qué deudas tiene, qué obligaciones tiene la empresa cuando está comenzando. Hemos dicho que el balance de apertura es el balance que se presenta el primer día. Entonces, el primer día debemos mostrar con qué estamos comenzando. Una vez que hemos determinado con qué estamos comenzando, hacemos un listado, debemos registrarlo. Voy a escribir aquí una cosita, la contabilidad. Les voy a machacar con esto todo el semestre. La contabilidad R, C, R. ¿Qué significa esta R? ¿Qué significa esta C? ¿Y qué significa esta R? Marco Antonio. ¿Qué significa la primera R? Alison, ¿qué significa la primera R? Registrar. Registrar. Rosa Lidia, ¿qué significa la C? Contabilidad. No. Lenny, ¿qué significa la C? Marco Antonio, ¿qué significa la C? Resumir. No, clasificar. Clasificar. Y obviamente ya le ha facilitado a Lenny resumir, ¿no? La contabilidad hace tres cosas. Registrar. Registrar significa anotar. Registrar significa escribir en algún lugar para no olvidarnos. Clasificar significa esto va aquí, esto es café, esto es amarillo, esto es verde, para que en un montón estén los verdes, en otro montón estén los amarillos y en otro montón estén los rojos. Eso significa clasificar. Y resumir significa cuánto de rojos tenemos, cuánto de amarillos tenemos, contamos cuántos rojos tenemos y al final resumimos. Tenemos 50 rojos, 20 amarillos y 37 verdes. Eso es resumir.
Pero al principio tenemos que anotar el que está sucediendo, ¿qué color es? Rojo, este otro amarillo, y registramos, anotamos, luego clasificamos y luego resumimos. Eso es lo que hace la contabilidad. ¿Con qué hace eso la contabilidad? Con los hechos económicos. Los hechos económicos son acontecimientos que tienen que ver con dinero. Los hechos económicos tienen que ver con dinero. Entonces, el asiento de apertura es el registro. Hemos hecho el balance de apertura, hemos listado qué cosas tenemos, qué deudas tenemos, con cuánto de mercadería estamos comenzando y lo tenemos que registrar. Lo anotamos en un lugar. Habíamos dicho que el registro manual, ¿se acuerdan del registro manual que se hacía en libros antes? Agarraban el contador tenía que sopar su tinta esa de avestruz o de ganso, una pluma de esas que los escritores usaban antes, sopaba en la tinta y escribía en el libro para que nunca se borre. Si Impuestos Nacionales venía y descubría que en el libro habíamos anotado con lápiz, podía sancionarnos. Actualmente, si Impuestos Nacionales descubre que estamos anotando con lápiz, o peor aún, que no estamos registrando, nos sanciona. Puede dar una multa simplemente por el hecho de que no estemos anotando. Si el inspector de Impuestos Nacionales entra a un negocio y descubre que no en ninguna pared visible para el cliente está el NIT. El NIT es el número de registro del contribuyente. NIT significa número de identificación tributaria, NIT. Entonces es un número que se le asigna a todas las empresas que están obligadas a pagar impuestos. Si el inspector entra a una librería y busca en las paredes, así, desde donde está parado, no puede estar ahí abajo del mostrador, en un folder, no puede estar el NIT ahí. Tiene que estar pegado en la pared. Y si no está pegado en la pared, inmediatamente son 60 UFBs de multa, que más o menos equivale a unos 120 pesos, simplemente por el hecho de que el NIT no esté visible. Y le pregunta al dueño, ¿y su NIT dónde está? Ah, está aquícito. Mire, recorro esta cortinita y aquí está mi NIT. No, señor, aquí tiene su multa. Le pasan un comparendo, multa por incumplimiento de deberes formales. O sea, es un deber formal. Es el deber del contribuyente, el deber del dueño del negocio mostrar su NIT. Por favor, tiene que estar visible. Sí, ahorita es que la que hace la limpieza lo ha tapado. No, señor. Peor aún si es que no lo encuentra al tiro, ¿no? Es que estaba aquí lo he puesto y no hay ahora nada que ver. Peor todavía. Ahí sí puede haber incluso una clausura del negocio. Ese asiento de apertura es anotar lo que está sucediendo en algún medio del que no se borre, ¿no? Los sistemas modernos de contabilidad registran en una computadora, se hace un asiento en una computadora, en un registro que no se puede borrar, ¿ok? Si el negocio es nuevo, el asiento de apertura se obtiene del balance de apertura. Si el negocio no es nuevo, se obtiene del balance de la gestión anterior. Habíamos dicho que el ciclo contable, el primer ciclo contable es seguido del segundo ciclo contable y el segundo ciclo contable es continuado por el tercer ciclo contable y así sucesivamente. Si hemos cerrado aquí con algo, tenemos que comenzar con lo mismo que hemos cerrado el ciclo anterior. Por eso es que si el negocio no es nuevo, se obtiene del balance de cierre o balance final del ciclo anterior. Tiene que ser igual, no puede cambiarse la cosa. O sea, si hemos terminado de una manera, tenemos que comenzar de la misma manera, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente la vida útil de la empresa es una sola. La estamos dividiendo en ciclos contables para poder hacer análisis. O sea, si no lo dividimos en ciclos contables, ¿en qué momento haríamos un corte para hacer un análisis? Hasta aquí, esto es lo que ha ganado la empresa.
Entonces, los ciclos contables tienen razón de existir para que esos cortes sean naturales, o sea, sean programados, sean cíclicos. Una vez cada año, una vez cada 6 meses, una vez cada 3 meses vamos a hacer un corte, pero ese corte no significa que la empresa se cierre, sino estamos haciendo un corte como una pausa y hasta aquí hemos ganado tanto y seguimos. No puede aparecer una cantidad diferente en el inicio del ciclo siguiente, ¿no? No puede aparecer como que es otra empresa, como que tiene otros dueños. No puede ocurrir eso. Esto es un ejemplo de un balance de apertura. Aquí en la parte de arriba está identificada la empresa, Comercial Lorito, ubicada en la avenida Brasil número 456, Oruro, Bolivia. Balance de apertura, elaborado el 2 de enero del año 2011, expresado en bolivianos. La empresa está comenzando con los siguientes bienes. En caja tiene 94,000 bolivianos, tiene 30,000 bolivianos de mercaderías, tiene 20,000 bolivianos de muebles y enseres, escritorios, sillas, mostradores, tiene 16,000 bolivianos de equipos de computación, su activo total, o sea, enseguida vamos a definir qué es activo. Es de 160,000 bolivianos. Si ustedes suman 94,000 más 30,000 más 20,000 más 16,000, son 160,000. La empresa, al momento de su apertura, le debe a alguien cuentas por pagar 15,000 bolivianos. Y también tiene documentos por pagar por 5,000 bolivianos. Eso quiere decir que sus deudas son 20,000 bolivianos. Y la empresa se ha abierto con un capital de 140,000 bolivianos de su dueño. El señor González ha puesto 140,000 bolivianos para que la empresa funcione. 140,000 bolivianos más 20,000 bolivianos que le debemos a alguien son 160,000. Estos 160,000 son los mismos 160,000 que tienen que haber acá. No puede aparecer aquí algo más, porque si no, ¿de dónde habría venido? O tampoco puede ser menos, porque si no, ¿dónde se ha ido este capital del señor González? O sea, tiene que ser exactamente igual. Al centavo tiene que ser igual. El balance de apertura es el documento que muestra cómo está comenzando la empresa. En este caso, la empresa comercial Lorito está comenzando con un activo de 160,000 bolivianos que provienen de 140,000 que ha puesto el dueño y 20,000 que le debe el dueño a alguien. 140 más 20,000 son 160,000. Esos 160,000 están invertidos en dinero en efectivo, mercaderías, muebles y un equipo de computación. Ese balance de apertura debe registrarse porque es el documento que muestra cómo está comenzando la empresa. Luego viene el registro de transacciones. El registro de transacciones es el registro formal de todos los hechos, de todos los hechos económicos o hechos contables que ocurren. ¿Qué pueden ser esos hechos contables? Transacciones comerciales, compra y venta de mercadería, compra y venta de servicios, pago de servicios básicos, luz, agua, teléfono, internet, pago de impuestos, otros gastos. Pero también se registran ingresos, ¿no? Los ingresos provienen de la venta de mercaderías. Si yo voy a vender algo, tengo que ganar pues, algo, ¿no? O sea, imaginémonos que yo me dedico a vender zapatos. Entonces voy a la China, a algún lugar donde compro zapatos al por mayor. Un contenedor lleno de zapatos, de todo tamaño, de todo color, de zapatos deportivos, digamos. Y traigo el contenedor a mi almacén y voy sacando la mercadería y la voy poniendo en mis mostradores para que la gente vea los productos que yo tengo. Imaginémonos que yo he comprado
Ay, disculpen, estoy algo resfriado. Imaginémonos que yo he comprado 10,000 zapatos. Estos 10,000 zapatos me ha costado 100,000 bolivianos. ¿Cuánto cuesta cada zapato? ¿Cuánto cuesta cada par de zapatos? Lenny. ¿Cuánto cuesta cada par de zapatos? Alison, ¿cuánto cuesta cada par de zapatos? David, ¿cuánto cuesta cada par de zapatos? He comprado en la China 10,000 pares de zapatos. Estos 10,000 pares de zapatos me han costado 100,000 bolivianos. Ahora, para vender mis zapatos tengo que determinar primero cuánto cuesta cada par de zapatos. ¿Cuánto cuesta cada par de zapatos? Es la pregunta que les he hecho a ustedes. A ver si alguien puede responder. Nos saldría más o menos a 10 bolivianos. 10 bolivianos. ¿Usted lo vendería a 10 bolivianos? No, bueno, No. ¿Por qué no? Tendría que ver algunos factores como la importación, algo. No, además, o sea, tiene que haber, un negocio se hace para ganar dinero, ¿no? O sea, yo voy a poner un negocio para ganar dinero. Si voy a poner un capital, quiero que al final del año ese capital sea un poquito más, ¿no ven? O sea, si he puesto 10,000 bolivianos, 100,000 bolivianos para comprar zapatos, quiero que luego de que se acaben los zapatos yo tenga por lo menos unos 200,000 bolivianos, ¿no ven? Entonces lo voy a vender a unos 20 bolivianos el par de zapatos. Voy a ganar 10 bolivianos por cada par de zapatos. Esa es la idea de un negocio. Un negocio se hace para ganar dinero. No tiene nada de malo el ganar dinero. O sea, ustedes nunca tienen que ver que es malo ganar dinero. Es malo robar, pero no es malo ganar dinero. Ustedes están estudiando una profesión y cuando terminen esa profesión y saquen su título, van a ir a trabajar y ustedes van a estar en todo el derecho de decir, no señor, yo quiero que usted me pague 10,000 bolivianos de sueldo porque yo he estudiado, he invertido mi tiempo, he invertido mi esfuerzo, mis padres han invertido esfuerzo en hacerme estudiar y ¿para qué he estudiado? Para ganar dinero. No le estoy robando a nadie, yo estoy dando a cambio de mi salario mis conocimientos. Lo mismo pasa con un comerciante va y dice, estos zapatos cuestan 20 pesos. No, rebajame, es muy caro. Lo siento mucho. Yo he invertido esfuerzo, he viajado a la China, he ido a escoger modelos, traigo a mi tienda, estoy sentado en mi tienda de 8 hasta las 8, de 8 de la mañana a 8 de la noche, muchas veces no vendo nada. Tengo todo el derecho de ponerle precio a mis productos. O sea, eso no tiene nada de malo. Eso más bien muestra una salud económica en un país. Que haya comercio significa que hay salud económica. Entonces, todos esos gastos, ingresos e inversiones, pago de servicios, pago de impuestos, etcétera, se deben registrar. Y de acuerdo a la definición de políticas contables, todos estos ingresos deben registrarse con documentos, facturas, recibos, etcétera, para que sirvan de respaldo, para que atestiguen de que el hecho se ha consumado. El hecho económico ha ocurrido de verdad. ¿Cómo sé que un hecho económico ha ocurrido? Porque hay un documento que lo respalda, un documento que tiene una firma, que tiene algún viso, alguna forma de ser comprobado. ¿Ok? Luego de transcurrido el periodo contable, el periodo del ciclo contable, viene
ya viene la última fase. La preparación de los estados financieros. La preparación de los estados financieros se hace generalmente los últimos días del ciclo contable. Antes, cuando se hacían la contabilidad manual, hemos dicho que hace unos 20, 25, 30 años, muchas empresas, como no había computadoras, hacían su contabilidad en base a sistemas manuales o sistemas mecánicos. Aquí es, durante el registro de transacciones ocurre la ERE, la primera ERE, el registro. En esta fase de preparación de los estados financieros viene la C, clasificación, y R de resumen. Cerramos, porque no puede haber, imaginémonos que nuestra mamá está haciendo empanadas. Y nos dice, a ver, contá las empanadas. Y ella sigue haciendo empanadas. Mami, 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 voy a contar las empanadas. Por favor, no pongas más empanadas aquí en la canasta. Tenemos que cerrar la canasta. Y contamos. Aquí hay 75 empanadas. Porque si nuestra mamá sigue poniéndole empanadas, nunca vamos a terminar de contar y la clasificación, el resumen, no se va a poder realizar. Cuando las empresas antes utilizaban sistemas manuales o mecánicos, cerraban la empresa para que no haya ningún otro hecho económico, porque si seguían habiendo hechos económicos, durante el tiempo en el que se clasificaba y resumía, los estados financieros que muestran el resumen no podía ser fiel. Entonces las empresas ponían generalmente el último día del ciclo o la última semana del ciclo contable, un letrero en sus puertas cesado por balance. Y durante ese tiempo no atendían al público, pero seguían trabajando ahí adentro, contando las cosas, clasificando los ciclos contables. Afortunadamente ahora con el uso de sistemas computarizados, ya no es necesario cesar. ¿Por qué? Porque la computadora que puede manejar grandes volúmenes de información puede hacer un cierre en un segundo. En menos de un minuto puede hacer el cierre de una empresa. Por lo tanto, ya no se necesita cerrar. Pero a pesar de que eso ocurre, no sé si ustedes saben que el 31 de julio, 31 de junio, el 30 de junio, perdón, el 30 de junio, porque junio lleva 30 días, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, sí, 30 días. El 30 de junio y el 31 de diciembre los bancos cierran. A pesar de que los bancos manejan grandes sistemas de contabilidad computarizada, los bancos cierran el 30 de junio y el 31 de julio. Y publican un aviso que dice, mañana por cierre de gestión no atenderá el Banco Nacional de Bolivia. Mañana 30 de junio, por cierre de gestión, no atenderá el Banco Visa. Y no es porque utilicen computadoras o no computadoras, sino lo hacen justamente para que los estados financieros muestren información fidedigna. La preparación de los estados financieros es la primera fase de la primera parte de la fase de cierre del ciclo. Se cierran todas las transacciones, ya no hay más transacciones y se comienza a preparar la información resumen correspondiente al ciclo. Se resumen todas las transacciones realizadas durante el tiempo determinado para este efecto. Al principio hemos dicho el ciclo contable va a durar 6 meses. En el caso de los bancos, por ejemplo, el ciclo contable dura 6 meses. ¿Por qué? Porque cierran el 30 de junio y el 31 de diciembre. Entonces, su ciclo anual, su ciclo es de 6 meses. Cada 6 meses cierran. Y se comienzan a preparar los estados financieros determinados. Comenzamos a preparar.
Cuando tenemos los estados financieros ya preparados, se analizan estos estados financieros. ¿Por qué? Para detectar posibles ajustes y correcciones. Los ajustes contables, son procesos contables que corrigen el valor de los datos obtenidos luego de la preparación de los estados financieros para que coincidan con los datos reales. ¿Por qué? Porque, a ver, imaginémonos que vamos a pagar, nuestra mamá nos da 200 bolivianos para pagar la luz, el agua, y en ENDE, es decir, de la luz, ¿ustedes van a pagar las facturas? ¿Alguna vez han ido a pagar? ¿O les han acompañado a sus papás, a sus mamás, a pagar la luz, el agua? ¿Dónde se paga la luz? En ENDE. En ENDE, pero también en algunos bancos. ¿Dónde se paga el agua? ¿Saben ustedes pagar el agua? Hay algunos bancos también autorizados. Hay algunos bancos. ¿Dónde se paga del teléfono? Si es que tienen teléfono. En Coteor. En Coteor. ¿Dónde se paga del internet o del cable? Depende del Coteor, dependiendo de la empresa. Depende de la empresa. Imaginémonos que les han dado 200 y en ENDE es 37.50. En CELA es 29.70. En Coteor es 71, me estoy inventando, ¿ya? 71.85. Y en, no sé, en Tigo, digamos, es, me estoy inventando, ojo, no sé si serán esas las tarifas, etcétera, pero me estoy inventando. 29 es 68.45. ¿Cuánto suma eso? Si alguien me hace el favor de sumar esas cantidades. ¿Dónde está mi calculadora? Aquí está. 37.50 más 29.70 más 71.85 más 68.45. Se pasa, ingeniero, 207.50 dice. Ajá, 207, ya. 207.50. Mejor que se pase. Ya, hijito, ya has pagado, sí, mami, aquí está. ¿Cuánto has pagado de ENDE? 37.50. Ya, anota en su cuaderno la mamá, muy metodológica, 37.50. De CELA, ¿cuánto has pagado? 29.70. 29.70. De Coteor, 71.85. Y de Tigo, 68.45. Ya, 200. ¿Cuánto suma? 207.50. Yo te he dado 200. ¿Y de dónde has puesto el resto? No, pues mami, yo tengo mis ahorritos de ahí, de mi bolsillo. ¿Me debes? ¿Cuánto te debo? ¿7.50? No, pues. Porque en ENDE, ¿cuánto nos han cobrado? Bueno, en ENDE por ahí nos han cobrado 37.50. En CELA nos habrán dado 30 centavos de cambio. Quizás nos hayan dado 20 centavos y un caramelo. En Coteor nos habrán dado 15 centavos de cambio. ¿Cuánto nos habrán cobrado en Coteor? Nos han debido cobrar 72. En Tigo nos habrán cobrado 68.45, nos habrán cobrado 68.50. No, mami, no, me debes más de 7.50. No, ¿cómo pues, Yojaya? Te estás queriendo aprovechar de mí. No, mami. En ENDE me han cobrado 37.50, en CELA me han cobrado 30 pesos y me han dado un caramelo. Y el caramelo ya me lo he chupado. Entonces, 37.50 en ENDE. En CELA, 30 pesos. En Coteor me han cobrado 72. Pero debías cobrarles el cambio, 15 centavos. No me han querido dar. Te juro, mami, yo le he dicho mi cambio, mi mamá me va a reñir. No me han querido dar. Ni pastilla te han dado, ni pastilla me han dado. Ya.
Y en Tigo me han cobrado 69. Ah, ya, a ver, sumaremos entonces. 37.50 más 30 más 72 más 69, 208.50. ¿Ves, mami? Me debes. Ya, toma tus 8.50 que te debo. No, mami. Además, yo me he tomado un heladito y además a Ende, que es en el sur, he ido pues, en minibús. Me debes más. Durante la realización de los hechos contables pueden ocurrir algunos, no errores, no son errores. Si ustedes se fijan, no nos hemos equivocado aquí. O sea, no nos han tomado el pelo en el pago de las facturas. Simplemente hay diferencias que no hay nada que se pueda hacer. Entonces, las correcciones y los ajustes se hacen para que los estados financieros, 207.50, coincidan con los datos reales. En realidad hemos pagado 208.50. Un boliviano más hemos pagado que la suma de las facturas. Y no es que le queramos tomar el pelo a la mamá. No es que queramos tomarle el pelo a impuestos. No es que queramos tomarle el pelo o engañarle al dueño de la empresa. Pero las cosas han ocurrido así. Entonces, hay una fase en la que hacemos ajustes y correcciones para que la información sea real. ¿Para qué? Para que los estados financieros muestren información verdadera. Porque si decimos hemos pagado 207.50, puede ser que sea la suma de las facturas, pero no muestra la información verdadera. En realidad hemos pagado 208.50. Para ser precisos, hemos pagado 208.50. ¿Está entendido qué es un ajuste y corrección? Finalmente, cuando ya hemos hecho los ajustes y correcciones, hacemos los asientos de cierre. Anotamos todos los cierres, todo cómo está cerrando la empresa, ¿no? El 31 de diciembre del año 2019, la empresa cierra con esto. Es la conclusión formal del ciclo. Y archivamos. Impuestos Nacionales dice, una vez que usted como empresa haya cerrado, usted tiene que encuadernar sus estados contables. ¿Para qué? Para que ya no se pueda aumentar un hecho contable ni se pueda quitar un hecho contable. Impuestos Nacionales viene a verificar que los estados financieros de gestiones anteriores, nosotros tenemos 6 meses, las empresas tienen 6 meses para encuadernar sus estados financieros para que sean inalterables. ¿Por qué? Porque Impuestos Nacionales, de acuerdo a la ley, puede pedir la información de 10 años antes. Si viene, quiero ver sus estados financieros y sus documentos de respaldo del año 2011. Ah, no, pues ya lo hemos votado. ¿Por qué lo ha votado? ¿Cuánto hace del 2011? 9 años. Ah, señor, ¿sabe qué? La ley dice que usted tiene que guardar sus estados financieros por lo menos 10 años. Como usted no ha guardado, aquí está su multa. ¿Cuánto es la multa por incumplimiento de deberes formales por no guardar? 500 UFBs. Más o menos 1.000, no, sí, más o menos 1.200 bolivianos, más o menos. Simplemente por no guardar. Si vienen y me dicen, quiero ver sus estados financieros del 2008, yo le digo, señor, ¿sabe qué? En el anterior San Juan hemos quemado nuestros estados financieros hasta el año 2009. ¿Y por qué lo ha quemado? Porque ya no necesitamos. O sea, la ley dice que tenemos que guardar 10 años y luego de 10 años podemos hacer con esos estados financieros lo que querramos. Por eso es que en el San Juan del año 2000, este año, a pesar de la cuarentena, hemos hecho una fogata con nuestros estados financieros de antes de estos 10 años.
Ah, ya, muy bien, señor. No me pueden sancionar. Hemos descrito las diferentes fases del ciclo contable. Todos estos ciclos contables han estado alrededor del registro de los hechos contables, ¿no? ¿Qué es un hecho contable? Es lo mismo que en otros textos aparecen como, perdón, como hechos económicos. Económicos. No me he asegurado de que están viendo unas moneditas, unas personas de azul con unas flechitas, ¿no? Sí, Inge. Ya tengo miedo de que no estén viendo lo que yo estoy mostrando. Ya me ha pasado un par de veces de que no sé por qué la computadora es a veces bien caprichosa y no muestra lo que uno está pretendiendo mostrar. Los hechos contables en algunos textos aparecen como hechos económicos, ¿no? Entonces, un hecho contable es cualquier modificación y cambio que se produzca en la empresa y que pueda o afecte o pueda afectar su patrimonio. El patrimonio es el dinero que tiene la empresa, ¿no? Si de alguna manera se afecta el patrimonio, estamos en presencia de un hecho contable, ¿no? Puede afectarse el patrimonio cuando hay gastos, cuando hay ingresos, cuando hay inversiones. El patrimonio afecta, se afecta. ¿Se acuerdan de Juan? Juan tenía al principio 5,000 bolivianos. Había ganado 4,500, no, 4,000 bolivianos había ganado por un trabajito que había hecho. Había gastado 1,500 en una herramienta y había pagado una multa de 4,500, menos le voy a poner acá. Este patrimonio, ¿cómo quedó al final? El patrimonio se redujo a 4,000 bolivianos. ¿Se acuerdan del cuentito de hace 2, 3 clases? ¿No? Entonces, los hechos contables son todos aquellos acontecimientos que producen cambios en el patrimonio de la empresa. El patrimonio, ¿qué es? Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones con los que una persona o un grupo de personas o una empresa cuenta. ¿Y para qué? ¿Por qué se llama patrimonio? Porque sirve para lograr sus objetivos. En el caso de Juan, esos 5,000 bolivianos le servían para hacer su actividad económica. Él era un diseñador de sistemas, ¿no? En una librería, ese patrimonio sirve para comprar mercadería y vender esa mercadería. En una zapatería, como la del ejemplo de hace un par de diapositivas, esos 100,000 bolivianos es el patrimonio de la empresa que se ha utilizado para comprar mercadería que luego se va a vender. La idea es de que al final, cuando terminemos de vender esos zapatos, tengamos más patrimonio, ¿no? Tengamos más patrimonio. Es la idea de un negocio, hacer crecer el patrimonio. Muchas veces ocurre que antes los papás agarraban, hijito, ya has salido profesional o ya estás formando tu familia, te voy a regalar $20,000 como patrimonio para que tú mantengas a tu familia. Y nos daban dinero y nosotros teníamos la idea o sea, los papás tenían la idea de que con ese patrimonio hagamos algún negocio que nos permita mantenernos a nosotros, mantener nuestra familia y tener encima ahorros, ¿no? Pero mucha gente agarra, ay, qué lindo, mi papá me ha regalado $20,000, vamos a hacerlo sonar. Y fiesta, 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 como dice la canción, y al cabo de unos 2 meses, incluso menos, esos $20,000 ya no hay. Un patrimonio es eso, es algo que se pretende que sea utilizado para lograr los objetivos de la empresa, para lograr los objetivos de las personas. Otro concepto, hemos dicho que en el inicio se eligen los principios contables. Los principios contables son proposiciones o criterios que guían el registro contable. ¿Cómo tenemos que anotar los hechos económicos? Algunos de estos principios contables son el de la moneda común. ¿Se acuerdan? Voy a retroceder un par de diapositivas.
Me da miedo retroceder porque a veces se queda en medio de la diapositiva. Dice acá, este balance está expresado en bolivianos. La moneda con la que vamos a realizar la contabilidad son los bolivianos. Podemos hacer el registro en dólares. Hay muchas empresas que hacen su registro en dólares. Entonces acá en lugar de expresado en bolivianos dirá expresado en dólares, expresado en euros. Es importante porque cuando vemos 124,000 no sabemos si es bolivianos o euros. ¿Qué será? Tiene que haber una idea de en qué moneda estamos llevando la contabilidad dentro de la empresa, ¿no? Entonces eso viene por los principios contables. Los principios contables se eligen antes del ciclo. Entidad mercantil, ¿cómo se va a llamar nuestra empresa? Continuidad. Hemos dicho que los ciclos contables simplemente son una forma artificial de partir la vida de la empresa en partes para poder analizar mejor. Esto nos da un resultado y ese resultado nos hace tomar decisiones que van a afectar a la empresa en el futuro. Simplemente lo estamos partiendo en ciclos para poder hacer un mejor análisis. Cuando nos hacen un análisis de sangre, la sangre la parten en pedacitos. Una parte va aquí, otra parte le hacen caer en una gotita, en un vidriecito, etc. ¿Por qué? Porque hartas cosas tienen que hacer los laboratoristas para determinar todos los análisis que se necesitan de sangre. La continuidad es un principio. La empresa continúa su trabajo a pesar de que hemos partido su vida en pedacitos. El costo como base de valoración. Hace un momento hemos dicho que el zapato, el par de zapatos, tiene un costo de 10 bolivianos. El costo de venta del par de zapatos tiene que ser mayor a 10 bolivianos. ¿Por qué? Porque el costo de venta tiene que cubrir nuestro salario, el salario de nuestros empleados, lo que pagamos de luz, lo que pagamos de agua, lo que pagamos de alquiler de la tienda, lo que cuesta el desgaste de los muebles. Entonces, ese costo de venta tiene que cubrir el costo con el que hemos comprado y los otros costos que incurrimos para hacer la actividad económica, ¿no? Entonces hay muchos principios contables. En la unidad 6 vamos a hablar más precisamente de los principios contables. ¿Ok? Este señor, aquí vamos a quedar. Quiero que me investiguen un poquito quién era J.W. Forrester. Tengo un amigo, el ingeniero Ramiro, ¿cómo apellida? Es docente de la carrera. Ramiro Bernal. Ramiro Bernal es ingeniero de sistemas y J. Forrester es su ídolo. Debe tener él una fotografía de J. Forrester encima de su camita o en su billetera. Quiero que para la próxima clase me digan ustedes por qué J. Forrester es importante en el campo de sistemas. ¿Ok? Lo primero que voy a hacer la próxima clase vamos a terminar la unidad 2. Me hubiera gustado terminar porque quedan unas 4 diapositivas más, pero no quiero apurar porque si me apuro vamos a pasarnos como cuando estamos viajando y estamos apuraditos. Mira, allá están las ruinas de Tiahuanaco. Pasamos rápido y ni siquiera vemos nada, ¿no? Entonces, mejor pararse. Estas son las ruinas de Tiahuanaco. Aquí está la Puerta del Sol. Aquí está esto. Aquí está lo otro. ¡Ah, qué interesante! Podemos tomarnos fotitos incluso. Por eso es que voy a parar aquí. Hubiera querido terminar, pero en alguna parte nos hemos distraído. Vamos a acabar la unidad 2 y vamos a comenzar la unidad 3 la próxima clase. Pero como entrada a la clase siguiente, voy a preguntar a todos
¿Quién es Jay Forrester? Entonces, rapidito ahora, o mejor la clase siguiente, o en sus cuadernos, anoten ahorita Jay Forrester para cuando yo les diga a alguien, Lenny, David, Eric Simón, ¿quién es Jay Forrester? Ah, Jay Forrester era tal, eres tal, el tal. Ah, ¿y por qué es importante su aporte? Ah, por esto, por esto. Ah, ya, muy bien. Porque les comento que hay muchos ingenieros de sistemas que tienen a Jay Forrester como su ídolo. ¿Ok? Permítanme, antes de despedirme, a ver si todos están. Según lo que yo tengo, y si me falta alguien me dice, tengo registrados hoy 29 de septiembre a Lenny, Rosalidia, Alison Guzmán, Naira, Marco Antonio, Yamir Lucas y Melissa. Pero Melissa creo que se ha ido. ¿Me falta alguien? David Choque, Inge. David, Oscar David. Ya está. ¿Alguien más me falta? ¿Nadie más? Bueno, nos vemos el día jueves. Ya saben, no se olviden de Jay Forrester. Nos vemos el jueves, chicos y señoritas. Hasta luego, Inge. Que les vaya bien.